Hoy es sábado. Pero voy allá todos los días hay a las 12. Ah, bueno, En espérame, yo estoy ocupado. Atitlán. Sí. Ujú. Buen día, hermanas y hermanos. Felices festividades de María de Magdala, apóstola de los apóstoles. 22 de julio, una fiesta central en el cristianismo primitivo, la festividad de la apóstola María de Magdala, una mujer reconocida fuertemente en los evangelios canónicos y en los documentos extracanónicos. En toda la antigüedad, era la apóstola que llevó el mensaje, la buena nueva de la resurrección del Señor a las demás comunidades y a los varones. Era la mensajera. Y esta mujer fue degradada por un papa sin ningún fundamento, volviéndola a la prostituta para poner en su lugar a alguien que no tenía ni los dones, ni las virtudes, ni las cualidades, Pedro. Dice el dicho español, lo que natura no da, no lo presta Salamanca. Este día vamos a hablar de lo que la natura le dio y ella se construyó. María Magdalena, para ser la madre, la maestra, la guía espiritual de la comunidad primitiva. Hace algunos años el Papa Francisco le devolvió su fiesta obligatoria de apóstola a María de Magdala. Era memoria, si querían celebrarla, la celebraban, solo era obligatoria para quien era su patrona, las iglesias de Santa María Magdalena. Hoy es obligatoria en todo el mundo católico romano la fiesta de María de Magdala. Para iniciar, les comparto un poema de una gran poeta mexicana, una mujer profundamente espiritual y gran pensadora también, Elsa Cross, de un poemario llamado Nepantla. No aquí, no todavía allá, fibras alargándose aún como raíces,
hacia el agua de vida, la intolerable belleza, pálida sensación que se diluye en la pura quietud, la intolerable belleza de la muerte. La tarde naufraga sobre el río y en este espacio intermedio, Esenepancla, se avistan las dos orillas sin llegar a ninguna. Y con este poema iniciamos esta celebración de la festividad de la apóstola de los apóstoles, María de Magdala. Vamos a dar algunos aspectos de un perfil de María de Magdalena. Este perfil se presenta con un carácter tentativo, no definitivo, obviamente provisional, y muy probablemente muy inexacto en muchos de sus aspectos. Pero aún así, hay que sondear, dar indicaciones de un perfil de quién fue María de Magdala. ¿Quién eres, María Magdalena? Hoy es la pregunta. Vamos a tratar de responder esta pregunta en 9 puntitos. Podrán ser más, podrán ser menos, pero estos puntos me parecen a mí fundamentales. Primer punto, María es preeminente entre los seguidores de Jesús. Segundo punto, existe como personaje y memoria en un mundo textual de lenguaje androcéntrico e ideología patriarcal. Tercer aspecto, se expresa con atrevimiento, es una mujer que se atreve. Cuarto aspecto, desempeña una función de liderazgo en igualdad con los discípulos varones. Quinto y central, es una visionaria. El sexto punto que quiero tratar esta mañana es objeto de alabanzas por su superior inteligencia. El séptimo, un punto polemiquísimo y hoy en mucha discusión este tema, se le reconoce como la compañera de Jesús. El octavo punto es objeto de oposición patente, de conflicto con uno más de los discípulos varones. El noveno punto es objeto de defensa. ¿Quién la defiende? ¿Contra quién la defienden? ¿Quién se mete en la defensa de esta mujer y este personaje? Estos son los 9 puntos que esta mañana vamos a tocar para tratar de hacer un perfil. ¿Quién eres, María de Magdala? Como lo ha señalado una gran investigadora, Jane Schatzberg, en un libro maravilloso que les recomiendo, La resurrección de María Magdalena, que es un estudio serio y profundo. Hoy hay muchos libros sobre María Magdalena, mucha ficción, mucha teología ficción, mucha literatura bienvenida, pero teológicamente no bien fundamentada. Este libro es teológicamente muy serio, bíblicamente fundamentado. Como señala esta autora, algunos de estos aspectos pueden ser vistos como características propias de un profeta o de un vidente apocalíptico. Vamos a tomar como elemento sobre todo los evangelios gnósticos. Hay la María, que no difiere mucho de los textos canónicos, que yo ya he hecho muchas charlas y conferencias en torno a María en los evangelios canónicos. Este año quiero tratar a María Magdalena, este perfil desde los textos gnósticos, los no canónicos, que eran evangelios y textos sagrados en las comunidades del cristianismo primitivo. Hubo una versión de cristianismo que fue la que ganó, la que se impuso al resto, pero no porque era teológicamente más profunda un aspecto de fe, porque es la que se alió con el poder y se volvió delito de imperio romano, de Estado romano, el poseer uno de estos evangelios. Y así se logra la imposición de una sola versión de cristianismo. Hoy quiero hablar desde los cristianismos que perdieron la visión, cómo miran, cómo nos descubren, cómo se unan con esta figura de María de Magdala. En el texto del Evangelio de María se encuentran ya estos 9 elementos que he señalado. Y lo que nos es dado oír es un coro de voces de diferentes épocas,
desde finales del siglo I hasta el siglo IV estas voces, de diferentes localidades, de Siria, de Egipto, de Palestina. Y vamos a iniciar precisamente este perfil con el primer elemento, la primacía de María. Tiene que ver con la tarea que realiza, con las quejas que suscita, con los retos a que ha de enfrentarse. Y esta preeminencia no es lo mismo que el liderazgo, ese será otro punto. O no tiene que ver con el éxito, con el don de mando, aunque haya situaciones en las que puede guardar cierta relación con el éxito, con el liderazgo y con el mando. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, María es una de las 6 discípulas que se nombran. 5 se manifiestan hablando y los otros 4 nombrados de los 5 que hablan son Pedro, Mateo, Tomás, Salomé y María. Aquí Santiago es nombrado, pero no habla en el Evangelio de Tomás. María en este Evangelio de Tomás es presentada como alguien que cuestiona a Jesús. Es considerada como portavoz del grupo en su totalidad. Habla en nombre de sus compañeros y compañeras. Es la que es muy hábil y toda intervención de Jesús lo cuestiona, le pregunta, quiere aprender. Que verdaderamente es miembro del grupo de liderazgo, queda resaltado por el deseo de Pedro de que sea excomulgada. Pedro pide que la saquen, le dice, cállala, Señor, no nos deja preguntarte, nada más pregunta a ella. Pedro, celoso, se siente opacado por la voz de la mujer. Por eso nos damos cuenta que ella pertenece al grupo de los líderes. Por eso Pedro quiere que la saquen, que la excomulguen. En otro texto que se llama La sabiduría de Jesucristo, María es la única mujer nombrada de las 7 que siguieron a Jesús hasta Galilea después de la resurrección. Las 7 aparecen reunidas con los varones para escucharle antes de la ascensión. Esto mismo aparece en el otro texto, el llamado Evangelio de María. María, como representante de esas 7 mujeres, es la única que hace preguntas a Jesús. Los varones nombrados en este texto son Felipe, Mateo, Tomás y Bartolomé. En otro texto llamado el primer Apocalipsis de Santiago, le dice a Santiago, cuando hables estas palabras de este conocimiento, sé persuadido por la palabra, por el testimonio de Salomé y de María. Es decir, Santiago puede aprender algo de María Magdalena y de Salomé, porque estas mujeres en este texto son consideradas autoridad espiritual, que podían servirle de guía al varón Santiago. Junto con Tomás, Mateo, María interroga a Jesús en el texto llamado el diálogo del Salvador, acerca de dónde habrían de poner estas cosas con respecto a las cuales preguntan, dice María. Y también sobre este tema dialoga con sus hermanos. En este texto, el diálogo del Salvador, Jesús la llama hermana y le responde, hay que ponerlas en el corazón. Porque si todo esto que te preguntamos, ¿dónde lo vamos a poner? Pregunta María. Y la respuesta de Jesús es, hermana, ponerlas en el corazón. En el Evangelio de Felipe se dice, la compañera de Jesús, que siempre andaba a su lado. En uno de los puntos hablaremos de este tema, la compañera de Jesús. La elevación a figura mítica de María, por vía de su caracterización como compañera del Salvador. Este testimonio apostólico hace una especie de divinización de María Magdalena. Lo que relaciona con ella, lo correlaciona con la Sofía divina, con la sabiduría.
Lo humano se une con lo trascendente y termina en lo mítico de María Magdalena. Por eso después la Edad Media va a ser fascinante en el mundo mítico, en tantos mitos sobre María Magdalena. Habrá otra charla, y las he dado, sobre los mitos medievales de María de Magdala. Hoy es sobre los textos gnósticos y esta figura fascinante de la Magdalena. En un texto central del mundo antiguo llamado la Pistisofía, la primera sabiduría, la presta sabiduría, Pistisofía, María Magdalena es llamada la discípula más prominente de Jesús. Y también en este texto es su principal interrogadora, planteando 1000 cuestiones que el resto de los discípulos. En este texto, la Pistisofía, aparecen 7 varones: Felipe, Pedro, Juan, Andrés, Tomás, Mateo, Santiago, y 4 mujeres: Marta, Salomé, María la madre de Jesús y María Magdalena. De las 115 preguntas que le plantean a Jesús los discípulos en este texto, 67 las plantea María Magdalena. Por eso la preeminencia de esta discípula, que le hacen ya a Jesús resucitado. De 115 preguntas, María Magdalena plantea 67. Ella es la primera entre los discípulos que habla y con frecuencia es la portavoz de los discípulos. Sus preguntas, sus interpretaciones la convierten en la más capaz entre las discípulas y los discípulos. Dirá el texto, mostrando a un tiempo perspicaz y valentía, dice el texto. Aparte de suponer un liderazgo intelectual y espiritual, aquí María tiene un don de gobierno y de prédica. Realiza también funciones rituales en la Pistisofía. Porque en la Pistisofía las mujeres son ejemplo del discipulado. María asume aquí una identidad corporativa de la comunidad que subyace en el texto. Cuando aparece el personaje María Magdalena en este texto, no es el individuo, no es la María histórica, es la comunidad. Estas comunidades de conocimiento, y bajo la figura de Pedro, no va a aparecer el Pedro histórico individuo, aparecerán las comunidades que se pliegan con esa otra mirada de iglesia. La iglesia cerrada, la iglesia jerárquica, la iglesia del poder, la iglesia de los varones. Y atrás de la figura de María Magdalena está la iglesia horizontal, la iglesia donde varones y mujeres conviven, donde no hay jerarquía, donde el mundo de Sofía de la sabiduría es central, donde los cargos echan a suertes, donde preside la cena un hombre y una mujer, donde predica un hombre y una mujer, y para que nadie se perpetúe en el cargo o en el hueso, antes de cada cena se echan a suertes a ver a quién le toca este papel. Eso hay atrás de la figura de María de Magdala en los textos gnósticos. Y atrás de la figura de Pedro están las otras comunidades donde los varones se sienten herederos, testigos del resucitado, y empiezan a crear jerarquías y obviamente callan y excluyen a las mujeres. Ya tenemos 2 modelos de iglesia. Una va a ser representada bajo la figura de Pedro y otra va a ser representada bajo la figura de María. Y ya no son individuos, son cosmovisiones, son eclesiologías, son maneras de percibir la iglesia. En la Pistisofía, María hace preguntas relativas a la predicación. A partir de ahí, empieza a interrogar respecto a todo lo concerniente al modo que hay que hablar para predicar a la humanidad cuando vayan a lugares que no les crean y no escuchen sus palabras. En este texto, el papel de las mujeres no está subordinado ni está limitado. Son libres, son predicadoras. Entonces, este es el primer puntito, precisamente en este perfil, la preeminencia de María. Segundo punto,
un personaje en el mundo textual del lenguaje androcéntrico y la ideología patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? La preeminencia del carácter de María de Magdala es conseguida en un ámbito textual del lenguaje androcéntrico e ideología patriarcal. En función del lenguaje, hay que inferir una mínima parte de los esquemas de género y de sexualidad del entorno social de aquellos que produjeron los textos y de otros y otras que los leyeron. En este lenguaje, el hombre, varón, representa lo perfecto, lo poderoso, lo trascendente, y la mujer, lo que es incompleto, lo que es débil, lo que es mundano. En otros textos, el lenguaje está presente la misoginia, en un ambiente de restringida camaradería masculina. En algunos de estos textos, el androcentrismo está en patente tensión con una imaginería andrógina y masculina. Y este lenguaje se aplica a lo divino. Dios es hombre, Dios es padre, todo esto que conocemos del lenguaje. En la totalidad de los textos, los personajes femeninos son mínimos y son los hombres los que llevan el peso de las intervenciones. En ellos, como en la mayoría de las sociedades quiriocéntricas, Kyrios es en griego señor, sociedades de señor y señoras, no todos son señores, Kyrios. Lleva categorías. Para ser señor no basta ser hombre, hay que ser de una clase poderosa, tiene que ver hasta el color de la piel, de qué familia, la economía es usted, no cualquier hombre señor. Esa en teología se llama el quiriarcado. Y lo patriarcal, el asunto de género, hombre-mujer. Las mujeres defienden la opresión al mismo tiempo que luchan contra ella en estos textos, de estas sociedades quiriarcales y patriarcales. Hay mujeres que luchan contra la opresión y hay personajes femeninos que van a defender esa opresión. Estas luchas tienen su propio contexto en la vieja idea grecolatina de la igualdad gino-masculina. Esta es una idea de Grecia y de Roma, grecolatina, por la que determinadas mujeres, no todas las mujeres, determinadas mujeres, aquellas con familias poderosas y privilegiadas, compartían cualidades y rasgos definitorios con los hombres. Esto lo conoció Grecia y Roma. Algunas mujeres, no todas las mujeres, fueron educadas como varones, sabían economía, sabían mover sus haciendas, sus negocios, pero eran de familias poderosas y privilegiadas. Esta idea que facilitaba y justificaba la participación de mujeres de élite en empresas consideradas de suyo masculinas. También se remonta a un temprano conceptualismo de la divinidad, de la igualdad entre los dioses y las diosas, la valentía, la fuerza, la inteligencia, el discurso poderoso, los afectos, la iniciativa, son las características propias de esta igualdad, que ya coexistía en paralelo con la tradición de supremacía masculina para el resto de la sociedad. Era para algunas mujeres esta igualdad, y que no debe confundirse con la noción que hoy tenemos de igualdad de género. Esto no está hablando esta igualdad grecolatina de igualdad de género. En los esquemas del lenguaje patriarcal se usan para definir la salvación en el Evangelio de Tomás. Pedro dice que las mujeres no merecen vivir. Jesús le responde que pueden volverse hombres. La experiencia de las mujeres pueden ser despreciadas. La imagen que ahí se proyecta de Dios es enteramente masculina y patriarcal. O sea, la mujer a título individual puede llegar a ser libre de tal devaluación y de tal exclusión, tal como lo demuestra el caso de María Magdalena,
pero no todas las mujeres. Es la excepción. Incluso aquellos grupos que cuestionan la autoridad de las mujeres de forma rutinaria pueden, pese a ello, valorar y legitimar la autoridad de una mujer que represente y ejemplifique sus ideales religiosos, tal como lo hizo María Magdalena en el seno de distintas variedades de cristianismo primitivo. Estos ideales religiosos liberarían a algunas mujeres de esta opresión y de esta exclusión, pero no liberaría a la mayoría de las mujeres. Es decir, no hay que hablar que en estos textos tenemos una igualdad de género. No. Los textos dicen, la vamos a volver hombre para que se salve. Y algunas mujeres son privilegiadas, como María Magdalena. Pero el lenguaje es excluyente y patriarcal. Sí, cuando le dice, Pedro le dice, es mujer, ¿cómo le vas a hacer para salvarla, María Magdalena? La vuelvo varón, dice, la vuelvo macho. O sea, una mujer no puede por ser mujer. Porque hoy he oído conferencias, nociones, leo artículos donde se habla de igualdad de género. No, esa es noción del mundo moderno. No hay que decir a los textos antiguos lo que no dicen. Todo texto tiene que ser leído en su contexto. Y el contexto de estos textos antiguos es un lenguaje quiriarcal y una ideología patriarcal. El tercer puntito, hermanas, que quiero tocar es el atrevido discurso de María de Magdala. La María gnóstica. Se le ha concedido una voz que es poderosa, que es insistente, que es valiente. Entabla diálogo con Jesús, planteándole distintas cuestiones, al tiempo que proporciona ella misma explicaciones teológicas propias. En algunos textos también dialoga con los discípulos varones. En la Pistis Sofía, María hace una pregunta central. Santo Señor, ¿de dónde vinieron tus discípulos? ¿Y hacia dónde van? ¿Y qué deben hacer ahí? En esta Pistis Sofía, su libertad, su atrevimiento en el hablar se hace evidente. Y María en la Pistis Sofía solicita permiso para hablar libremente. Y Jesús le responde, Miriam bendita, a quien yo instruiré en todos los misterios de las alturas. Habla abiertamente y no tengas temor. Yo te mostraré cuánto busca. Y a ver quién calla a esta mujer con esta respuesta de Jesús. Habla abiertamente y no tengas temor. Pedro quiere que la callen, que la excluyan. Y Jesús habla abiertamente, le da el permiso. Ella le había preguntado, mi Señor, soporta que hable en su presencia y no te enojes conmigo por ser tantas veces inoportuna con mis preguntas. Y ella recibe lo que ha solicitado. Habla libremente. Suele ser ella en la Pistis Sofía, dice la Pistis Sofía, cada que Jesús habla, salta como un resorte para hablar y preguntar. Esta imagen es bellísima, esta es María de Magdala, salta como un resorte. Esta que está llena de cuestiones, de preguntas. El conocimiento se construye con muchas preguntas. Solo el que pregunta aprende. Solo el que duda de sus certezas tiene posibilidad de conocer. Esta mujer es una gran conocedora, una gran preguntona. Dice la Pistis Sofía, es bellísimo. Salta como un resorte cada que Jesús habla para preguntarle, para intervenir, para cuestionarlo. Esta es una mujer libre. Esta es una maestra espiritual. Por eso Pedro le tiene tanto celo y tanto coraje. En otro texto llamado el Salterio Maniqueo, Jesús resucitado instruye a María respecto a qué ha de decirle a los 11 discípulos. Ella que tendrá, dice el texto, que usar toda su habilidad y todo su consejo hasta que haya traído al rebaño junto a su pastor. Dice ella, Rabí, maestro,
Llevaré a cabo tus ordenanzas con alegría de corazón. No le dejaré que descanse, ni entregaré mis ojos al sueño. No daré reposo a mis pies hasta que haya traído a todas las ovejas al aprisco. Este es María de Magdala. Este atrevimiento, la que salta como un resorte para preguntar y cuestionar. Todas las mujeres tienen, y los hombres, que saltar como un resorte. Nada de obedecer ciegamente, nada de callarse. Y las iglesias nos quieren controlar, nos quieren callados, calladitas, se ven más bonitas, dice el patriarcado. Sigan el ejemplo de María Magdalena. Cuando Jesús hablaba, saltaba, dice la Pistisovía, como un resorte para cuestionar y preguntar. Aunque se enoje su párroco, aunque se enoje su pastor, aunque se enoje su obispo, como se llame su líder, salte como un resorte, cuestione y pregunte. Ahí está la salvación. El conocimiento se construye con muchas preguntas. Un cuarto punto importante: su rol de liderazgo ante los discípulos varones. Se nos presenta a María en estos textos mostrando el camino. Tiene que consolar, que animar a los otros, a las otras, a seguir adelante, corrigiéndolas, corrigiéndolos, instándolos a creer, instándolas a actuar. En el texto llamado Sabiduría de Jesucristo, María expresa su preocupación por la misión de las y los discípulos. Santo Señor, ¿de dónde vinieron tus discípulos? ¿A dónde van a ir? ¿Y qué deberán hacer allí? Su respuesta de Jesús acaba con el envío: te he dado autoridad sobre todas las cosas como hijos de la luz. En el texto gnóstico llamado Primer Apocalipsis de Santiago, María es una de las 4 mujeres que sirve de modelo para el modo que se supone que Santiago ha de llevar a cabo su propia misión. A estas 4 mujeres en este texto se les reconoce como autoridad espiritual. En el texto llamado el Salterio Maniqueo, el servicio de María es el de mensajera, la mensajera de Jesús ante los apóstoles. Se le comunica lo que los va a encontrar como huérfanos sin rumbo, reunidos junto a la orilla del Jordán. Han cesado, dice el texto, en su intento de pescar hombres y han vuelto a pescar peces. Y la tarea de María será devolver las ovejas descarriadas al redil. Se le instruye a cómo actuar en caso que desestimen la hermandad de Jesús y no acaten su magisterio. Por eso esta mujer pues tiene esta misión especial en este cuarto puntito de su rol de liderazgo ante los discípulos varones. Es mujer y es la líder. No solo de las mujeres, de los discípulos varones, tiene esta misión. Quinto aspecto de un perfil de María Magdalena: es una visionaria. El término visionaria aquí es para designar a las personas cuyas experiencias visionarias y auditivas de comunicación directa con el Salvador entrañan mensajes para transmitir y comunicar a terceros, pudiendo ser ellas mismas el mensaje en sí, como tal, válido para otras y otros. Aquí la persona visionaria es la que aúna en sí la perspectiva del profeta y una anticipación apocalíptica. ¿Qué quiero decir? El contacto directo de María Magdalena con el enseñador. Esto es uno de los títulos que dan los textos gnósticos a Jesús: el enseñador, el que enseña. Todo es cuestión de conocimiento, de abrirte a la ignorancia, de romperla. Lo más peligroso es la ignorancia. El enseñador, María tiene un contacto directo con el enseñador.
Y esta es la fuente de su conocimiento, el contacto directo con Jesús. Esta es la fuente de su autoridad. Esta es la fuente de su actividad de enseñanza, de su maestría, de su magisterio. Esa autoridad es maestra, conoce por el contacto directo con Jesús. En el texto que he citado varias veces este día, el diálogo del Salvador, se le menciona a María junto con Judas y Mateo al principio del reencuentro de una visión apocalíptica que fue en origen recibida por María. Se sitúan 3 discípulos destacados, María, Judas y Mateo, en lo alto de una montaña desde la que pueden contemplarse los cielos y la tierra. La huella del Señor, las vestiduras aparecen en la visión, 2 espíritus que transportan un alma en medio de la luz. Esta es la visión que tiene María. Y esto tiene que ver con la iniciación del bautismo. Van las vestiduras y la luz en el diálogo del Salvador. Por eso es una visionaria. Para el texto llamado el Evangelio de Felipe, María es una de las 3 mujeres que siempre anduvo con el Señor. Y esto es importante, este verbo andar. En la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, tan solo Enoc y Noé se dice que anduvieron con Dios. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, dice el libro del Génesis 5:24. Noé fue un varón justo y cabal de su tiempo. Noé, dice el texto, anduvo con Dios. Génesis 6:9. Los ecos y resonancias de esta expresión propia de la tradición de la mística judía, andar con Dios, aquí se relacionan con María. De María Magdalena dice que anduvo con Jesús. Este es el sentido. Porque luego inventan hoy cada cosa y veo cada interpretación. Hay que verlo en la tradición de la mística judía. En la Pistisofía, María experimenta e interpreta las visiones. Ella ve a Jesús resucitado con anterioridad a la ascensión. Y esto es afín al Evangelio de María y también aparece afín al Evangelio de Juan. Lo he envuelto en un portento nimbo de luz. Nimbo, para quien no sepa, en la iconografía es lo que llamamos el aura, una corona, la aureola sagrada, una corona circular, la de los santos. Entonces, la visión dice que lo vio en un nimbo de luz que va desde la tierra a los cielos. La aureola es enorme, de la tierra a los cielos. Jesús se eleva a los cielos envuelto en esa luz. Al día siguiente, los cielos se abren y desciende acompañado de una luz todavía más intensa y comienza a contarles a los discípulos y discípulas lo que vio. De María se dice que queda contemplando físicamente el espacio abierto y vacío durante 1 hora antes de empezar a hablar. Y entonces cuando empieza a hablar María, empieza a hacer interpretación de esta visión. Y se sirve del texto de Isaías 19 para interpretar las parábolas de Jesús. Y obviamente Isaías 19 es sobre la profecía sobre Egipto. Yahvé montado sobre una nube entra en Egipto y los ídolos de Egipto tiemblan y desfallece el corazón de los egipcios. Es toda esa visión. El rey violento se enseñorea de ellos, dice el Señor, Yahvé de los ejércitos. Así termina Isaías 19. Y ella hace esta visión con base en Isaías 19, que se ve que conocía. En la Pistisofía se habla de un trono dispuesto para María en el cielo. Y enlaza con la tradición del trono en forma de carruaje del libro de Ezequiel.
Sexto puntito de esta imagen fuerte de María, de estos puntos, para poder hacer un perfil. La alabanza por su superior entendimiento. El entendimiento de María es percepción. No es un conocimiento cerebral, no es un conocimiento teórico, científico. Es percepción, un conocimiento de las entrañas del cuerpo, donde riñón, hígado, corazón, donde actúa no el método científico, el método simbólico con el que nace el arte y religión allá en el 80,000 antes de Cristo en la caverna y que nos funciona hasta el final de la humanidad, darle sentido a nuestra vida. Ciencia es explicar efectos por causa. Esto no explica, da sentido. Es una percepción profunda. Entonces María es una maestra de la percepción y maestra de la gnosis, del conocimiento, este conocimiento íntegro. No es una teórica, no es una intelectual. María es una sabia, como la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Venimos de África, de la sabiduría de la tierra. En el texto llamado El Diálogo del Salvador, es alabada por el redactor de este texto como mujer que había entendido por completo, dice el Diálogo del Salvador. Esta alabanza se sigue de la comprensión que ella tiene de los dichos y sentencias tradicionales de Jesús. Alguien que comprende, que puede explicar, que puede dialogar con Jesús, es la mujer que ha entendido todo. Este texto es lo que dice de María Magdalena, la mujer que ha entendido todo. Y no hay mayor alabanza para un discípulo o discípula de Jesús que esto. El afán de cada día. Digno es el obrero de su salario. El discípulo se asemeja a su maestro. Son los dichos de Jesús, un maestro de sabiduría popular de la tierra. Y esta mujer es de una sabiduría de la tierra y popular. No estamos ante una inteligencia sistemática, intelectual, universitaria. Estamos ante una mujer de percepción profunda, la mujer que ha entendido todo. María dice, quiero comprender todas las cosas como son. Le dice, dime, Señor, ¿por qué he venido a este lugar? ¿A ganar o a perder? El Señor le responde alabándola. Tú haces que esté clara la abundancia del que revela. Tú haces. Una alabanza tremenda. En el primer Apocalipsis de Santiago, María es una de las 7 mujeres de las que Santiago dice haberse fortalecido por esa percepción interna que hay en ellas. Ante la pregunta de los discípulos a Jesús, ¿por qué la amas más que a nosotros? Se están refiriendo a María Magdalena. Y la pregunta que Jesús les hace en el Evangelio de Felipe, ¿por qué no nos amo? ¿Por qué no los amo como a ella? No responde explícitamente ninguna de estas preguntas Jesús. La pregunta de ellos y la pregunta de él a ellos. Hay una contestación implícita en estos textos para ambas preguntas. Pareciera ser que María Magdalena es amada a Jesús porque en contraste con ellos, ella no está ciega. Ella sí percibe la luz. Por eso la amaba más. Esa es la respuesta. Ella ve. Ella pregunta, ella indaga, ella busca, ella se ha transformado. Ella viene a ser en estos textos el parragón del discipulado. Un discípulo, una discípula con madurez espiritual, ella mira la luz. Por eso la ama más Jesús. Nada más y nada menos. Es la mejor discípula de Jesús, María de Magdala. Y cuando va Jesús predicando, la que ha cambiado su estilo de vida, su percepción del mundo, se ha rehecho, dice el texto de Lucas en los evangelios canónicos,
de la que expulsó 7 demonios, o sea, estaba destruida cuando se topa con Jesús. Es una mujer que se rehizo, resucitó en vida varias veces. El milagro patente de lo que este hombre puede hacer es María de Magdala. Salen los pueblos a ver a Jesús y a ver a María de Magdala, van juntos. Es el milagro de lo que logra hacer la palabra y del reino de Dios viviente. Es ella. Ella es el mensaje. Muy fuerte. Por eso la amaba más. Uno encuentra la respuesta cuando observas y miras qué representaba María de Magdala. El discípulo. No la esposa, no la mamá de sus hijitos. Eso es otra vez una mujer atrás de un hombre. Eso es patriarcado. La amante de Jesús, atrás de un señor otra vez, ningún favor. Antes era la prostituta y ahora la amante de Jesús. La esposa de Jesús para los más miedosos, la mamá de sus hijitos. No pasaba nada, el cambio es la que se rehace, es ella la que logra entender el mensaje y se transforma. Por eso es la que más amaba a Jesús, porque es la discípula, es el ejemplo del discipulado. En la Pistis Sofía se habla del trono de María Magdalena. Dice, pero María y Juan virgen, partenos dicen que texto en griego, superaban a todos mis discípulos y a todos los hombres que recibían los misterios de lo inefable. Estarán a mi derecha y izquierda, y yo soy ellos y ellos soy yo. Este es el discípulo perfecto. Yo soy ellos y ellos soy yo. Y serán iguales a ti en todas las cosas, excepto que tus tronos superan a los suyos, y mi propio trono supera al tuyo y a la de todos los hombres que encuentran la palabra del inefable. En el Evangelio de Tomás se habla del hermano gemelo de Jesús. Aquí está una clave importante, hermanas y hermanos. El Dídimo dice, por eso se llama el hermano gemelo de Jesús, Tomás. Y el hermano de Jesús es quien hace el itinerario espiritual de Jesús. Es quien hace este camino y se transforma en otro Jesús. Tú y yo estamos invitados, convocados a ser el hermano, la hermana de gemela de Jesús. María Magdalena es la primera hermana gemela de Jesús. Es Jesús en mujer. Hizo el camino espiritual, entendió de lo que se trataba el mensaje del reino de los cielos, se abocó y es la hermana gemela de Jesús. Ellos son yo y yo son ellos. Aquí está clarísimo. El hermano gemelo de Jesús es cualquiera que haga este camino espiritual. Se transforma en Jesús de Nazaret. Decía un monje recién fallecido alemán que fue monje en Japón en un monasterio zen y monje benedictino en Alemán, Williges Jager. El mundo está lleno de cristianos y budistas y no pasa en el mundo. Hace falta más Cristos y más Buda, quien se atreva a hacer el camino espiritual de Cristo y de Buda, no seguidor de Cristo y de Buda. Ser otro Cristo es ser otra Buda. Esto es lo que dice el Evangelio de Tomás. Hay que atreverse y transformarse en el hermano, en la hermana gemela de Jesús. Eso es lo que se atrevió María Magdalena a transformarse, en la hermana gemela de Jesús. En este Evangelio la fórmula yo soy ellos y ellos soy yo es la que aparece en un discípulo de Valentín, un maestro gnóstico, Marcos. Y Marcos la usa para favor de la autoridad de las mujeres profetas. Son uno con Jesús, pueden ser profetas las mujeres, dirá, porque yo soy ellos y ellos son yo, y ahí incluye a las mujeres, no solo a los varones. En la Pistis Sofía, María es objeto de continua y entusiasta alabanza por parte de Jesús en razón de su comprensión espiritual. Y aquí es importante comprender. San Bernardo de Claraval, un místico medieval, fue el que escribió la regla de los templarios. Uno de sus sobrinos fue fundador de los templarios e hizo mucho trabajo
trabajo de la reforma del Cister, de los monjes. Un gran místico contemporáneo de otra gran mística, se escribían, eran amigos, Hildegarda de Bingen. Bernardo dice, quien inicia el camino místico, besa a Jesús en los pies. Quien ya progresó, besa a Jesús en las manos. Quien ya se transformó en otro Cristo, besa a Jesús en la boca. Comparten el mismo aliento. La Rúa Divina es un camino místico, espiritual, metafórico, besar en la boca. Comparten la misma vida. Son uno. Yo soy ellos y ellos soy yo. Este es el hermano gemelo, el beso en la boca, quien ya llegó y se transformó en otro Cristo. Y en la Pistis Sofía se dice de María Magdalena, es bendita por encima de todas las mujeres de la tierra, porque ella vendrá a ser el pleroma de todos los pleromas y plenitud de toda plenitud. Le dice también en la Pistis Sofía, bendita entre todas las generaciones. Jesús en este texto se maravilla ante sus respuestas, en modo que no lo hace con ninguna otra persona, porque ella había pasado a ser por completo espíritu puro, dice la Pistis Sofía. Jesús le dice, tú eres esa cuyo corazón está más encaminado al reino de los cielos que lo que está el corazón de tus hermanos. Qué título y qué alabanza tan tremenda. Y aquí el término corazón conlleva mente y emociones íntegramente, lo que en la Biblia, la antropología bíblica llama lev, el corazón. No solo son la cosa espiritualoide o lo que se llama lo femenino de las emociones, es mente y corazón, lo que hoy se llama la inteligencia emocional. La inteligencia del corazón le llama Dena Cortina. La inteligencia cordis, dice Leonardo Boff. Lev es en la antropología bíblica corazón. No es un asunto solo emotivo. Lleva integridad. Lo que ella sabe, lo que ella comprende en la Pistis Sofía es la resurrección, la ascensión y el regreso de Jesús. Y aquí hay un texto maravilloso de un teólogo y conferencista internacional alemán, Eugenio Drewermann. Él escribe un libro sobre las mujeres y Jesús y tiene un capítulo dedicado a María Magdalena. Se lo recomiendo, es bellísimo. Este autor, teólogo y terapeuta alemán, Eugenio Drewermann, dice, solo un resucitado puede ver otro resucitado, porque ella había resucitado en vida, por eso es la primera. Entra Pedro, entra Juan y no lo miran, y entra ella al sepulcro y lo mira y dialoga con él, porque ella había hecho un ejercicio de resurrección. Para mirar y dialogar con un resucitado, hay que estar resucitado. Y ella había resucitado. Por eso esta fiesta es especial. Por eso es la apóstola de los apóstoles, cuando uno entiende este trabajo espiritual y de conocimiento y de cambio, de conversión de María de Magdala. El punto 7, queridos hermanos y hermanas. Identificación como a una compañera íntima de Jesús, y este de los puntos más polémicos actualmente. Dice el Evangelio de Felipe. Y el compañero Cóinonos de María Magdalena la amaba más que a todos los discípulos y acostumbraba a besarla en la boca con frecuencia. Los discípulos dijeron, ¿por qué la amas a ella más que a todos nosotros? Porque ella es la única que ve. El resto están ciegos. Ver todo lo dicho anteriormente que dije de San Bernardo, lo del beso en la boca, lo de la metáfora, para no decir al texto lo que el texto no dice. Todo texto tiene que ser leído en su contexto y no leído en un contexto contemporáneo. La esposa, la mamá de los hijitos de Jesús no le hacen favor a María Magdalena. La compañera de Jesús es su hermana gemela, es igual.
no atrás de un señor. Antes la prostituta y hoy la esposa de Jesús o la amante de Jesús, favor que le hacen a María de Magdala, atrás de un señor otra vez. Eso es patriarcado puro, ¿eh? Están en el mismo nivel de prostituta y pasa al amante o la esposa de Jesús. No es ella, depende de Jesús. Aquí el trabajo es de una maestra espiritual que siguiendo a su compañera, la compañera en este sentido más amplio. El término en griego koinonos cuenta con un amplio aspecto de significados en la Biblia. Puede ser compañera en el matrimonio, colaboradora en la evangelización, compañera de fe, compañera de proyectos, camarada, amiga, acompañante espiritual, maestra espiritual, guía espiritual. La idea es compartir intereses, empresas, comidas, formaciones, viajes, proyectos, sueños, frustraciones, la vida. Esto es ser compañero y compañera koinonos, más amplio que el aspecto solo sexual. Esta palabra, por ejemplo, en la traducción de la Biblia de los 70, no se utiliza koinonos para hablar como por Eva y Adán en el libro del Génesis, Dios 18, cuando dice la compañera, otra compañía sexual. Pero tampoco lo excluye. O sea, hay que tener mente abierta y más amplia. No es sinónimo. Eso es patriarcado. Pero tampoco es excluyente, porque si no, es miedo a todo. El Evangelio de Felipe, recordemos, se caracteriza por su ambigüedad. No es preciso. Este compañerismo entre María Magdalena y Jesús se presenta ambiguo y enigmático a propósito en estos textos. Con la ambigüedad se evitan las alternativas derivadas de la concepción patriarcal del cuerpo femenino. En la mirada patriarcal del cuerpo femenino, cualquier relación entre hombre o mujer conlleva carácter sexual en la mirada patriarcal. No puede haber amistad, no puede haber trabajo espiritual, siempre va a haber entre hombres y mujeres asunto sexual. Esta es mirada patriarcal y muy limitada. No siempre. No lo excluye ni pasa nada si lo hay, pero no es siempre. Puede haber un compañerismo, puede haber un trabajo espiritual serio, profesional, amistad profunda. Es que hombres y mujeres no pueden ser amigos. Sí puede haber amistad, porque son iguales en este sentido, de dignidad. Y punto 2, que en las relaciones hombre y mujer sagradas o espirituales no puede haber ninguna cosa física, tampoco es cierto, porque eso es pelearse con el cuerpo. El cuerpo también es espiritual. O sea, no lo conlleva en automático, pero tampoco lo excluye. Por eso esta ambigüedad, riqueza del texto. No cierra, pero tampoco precisa. Y hoy lo quieren ver como preciso. ¿Qué dice su compañera? El término compañera koinonos en griego tiene muchos sentidos y muy ambiguos. Ya vimos, por toda la experiencia de la mística judía y la medieval, es metáforas de un aspecto de la compañera espiritual del Señor. Pero no excluye tampoco el otro. Ni me cierro yo, ni me asusto, pero no lo cierro porque si no la delimito demasiado. Le quito el aspecto de trabajo espiritual y de maestra espiritual de María Magdalena si todo lo cierro en el patriarcado. Semejante planteamiento facilitaría el examen de un amplio abanico de posibles significados del término compañera. En el Evangelio de Felipe, el beso en la boca, ya vimos, tiene un sentido metafórico, pero no es mutuamente excluyente con el beso físico. Y aquí dejo este punto abierto, amplio y ambiguo como está en el texto. No hay que decir lo que el texto no dice, hay que leer todo texto en su contexto. Punto octavo de este perfil de María Magdalena. Hay una oposición patente y conflicto patente con uno más de los discípulos varones con ella. En el Evangelio de Tomás, Pedro le dice a los otros discípulos que se aleje Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida, dice el Pedro.
Y Jesús dice, mira, yo me encargo de hacerla hombre, de manera que también ella se convierta en espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Ya cuando hablé del lenguaje quiriarcal y la ideología patriarcal, hablé de este texto. Aquí hay que fijarnos que Pedro no solo está pidiendo que excluyan a las mujeres de la comunidad, sino está pidiendo que la excluyan de la salvación, es decir, del reino de los cielos. A cuestión de quién estaba dentro y quién estaba fuera, se le da una respuesta en términos exclusivos de género, y esto es empobrecer las cosas. Este discurso de Pedro es representativo de una visión de mucha tontera y cerrazón. Si está ahí como representante de una postura hacia las mujeres, una postura eclesiástica de sometimiento de las mujeres, una visión prevaleciente en algunos grupos y que fue los que ganaron esa postura. Varones y mujeres ascetas tienen el mismo derecho por igual, estar en la misma comunidad, siempre cuando las mujeres en este texto vengan a ser hombres. En cualquier caso, el dicho viene a ser indicativo de un conflicto surgido del lugar que había de asignarse a las mujeres en el seno de la comunidad primitiva. La objeción que pone Pedro a María y esa respuesta de Jesús pareciera indicar un sutil acuerdo con la opinión de Pedro. Forman un conjunto, un acerto a cierto nivel del patriarcado. Las mujeres como tales son proscritas. Lo que está en juego ahí, al igual que ser considerada por los varones como parte de su idea de humanidad o como un humano con mayúscula. Obviamente, habrá hombres que no compartan semejante visión, pero el conflicto en sí nos pone ante antecedentes que ya había mujeres que vivían este conflicto. Este Pedro es con frecuencia asociado con cierta hostilidad contra las mujeres. En otras versiones del libro de Hechos de Felipe, se le presenta como el que huyó de todo lugar donde hubiera una mujer. Y hay varias líneas de interpretación. Una supone que una mujer asume una personalidad concreta de varón, mediante vestimenta apropiada, cabello corto, etc. La otra es convertirse en varón, como lo dice el texto del Evangelio. Y esto puede ser interpretado a la luz del mito platónico andrógino. María debe retornar a través del elemento masculino a la unidad del ser espiritual primigenio, de Génesis 2:7. Y en un marco conceptual de la cultura contemporánea, hembra connota lo terrenal, lo sensual, lo imperfecto, lo pasivo. Varón denota lo trascendente, lo puro, lo perfecto, lo activo, lo autónomo, lo racional, lo valiente. El movimiento de salvación de varones y mujeres, pues, es desde el plano de lo físico y terrenal hasta el ámbito de lo espiritual y celestial. Aunque el convertirse en masculino pudiera ser imaginado por la mujer, incluso quizá para la mujer, como movimientos de alejamiento de sí misma. Reinscribir las jerarquías genéricas de varón superior a hembra, masculino superior a femenino. Aún así, la posibilidad de que las mujeres puedan convertirse en varón amplía los límites de un orden hegemónico por género, aunque sea solo momentáneamente. Y esta lucha va a continuar en el cristianismo primitivo y va a ganar esa versión donde excluirá a las mujeres
del lugar sagrado y de los ministerios hasta el día de hoy en mi Iglesia Católica Romana. Las mujeres no pueden tener el ministerio sagrado del altar porque no son varones, es para varones. Esta discusión continúa. Este Pedro misógeno que ganó la batalla sigue vivo en 1001 rostros, sigue vivo. Viene ahora la tercera sesión del sínodo en octubre y es uno de los temas que no se tiene que tocar, el ministerio para las mujeres, porque sigue en el fondo esto. En la Pistis Sofía se menciona 3 veces a Pedro en oposición a las mujeres y a María Magdalena. Pedro se refiere en este texto a María como esta mujer, no como su condiscípula, menos como su hermana, de modo que la aparta hacia afuera, creando una distinción o diferencia que viene a ser en la práctica una ruptura y una separación. No está claro el modo en que María se ha apoderado de la oportunidad de los varones. Pedro es opuesto y es probado por Jesús a ver si muestra compasión ante una mujer arrepentida. No hay indicación alguna que se esté aludiendo expresamente a María de Magdala. El problema que tiene Pedro con María Magdalena es que ella va delante de sus colegas varones en lo espiritual y para Pedro el conflicto que es mujer. Pedro está envidioso, argumentativo y misógeno, rasgos que se pueden ver. Y el Pedro de los evangelios gnósticos será ese Pedro donde las comunidades son silenciadas, son calladas, que se calle y obedezca a su marido. Esos textos tienen que ver con esa mirada. Y María Magdalena será la imagen donde las mujeres no se callan, salta como resorte, presiden Eucaristía, bautizan, presiden comunidades, son las que animan, son las maestras espirituales. Y junto a ese octavo carácter o característica vemos el noveno. María es defendida. Jesús sale a la defensa de María Magdalena en el Evangelio de Tomás. Dice, mira, yo me encargaré de hacerla hombre, de manera que también ella se convierta en espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres. Está todavía en lenguaje, como le hemos dicho en uno de los aspectos, el lenguaje quiriarcal y patriarcal. Pero hay una defensa. En la Pistis Sofía, Jesús defiende el derecho de María a hablar. Cuando Pedro dice, cállala. Aquel en el que el poder del Espíritu se ha manifestado de manera tal que entiende lo que digo, que se adelante y que hable. Incluso que su discurso no puede silenciado, dice, a todo aquel que sea lleno del Espíritu de luz para adelantarse y hacer la interpretación de aquellas cosas que yo digo, a este nadie podrá estorbárselo. Al pedir Pedro a Jesús que silencie a las mujeres, Jesús dice, dejen que los hombres también puedan preguntar. Pues Jesús mismo. Cada uno de estos 9 puntos del perfil de María Magdalena queda ilustrado en el texto llamado Evangelio de María. Recordemos que ese texto fue comprado por un alemán, en copto lo tenían en el monasterio del monte Sinaí, los monjes que no leían en el siglo XIX copto, dentro de un manuscrito mayor, el alemán que sí leía copto se da cuenta, y va y lo entrega al Museo Egipcio de Berlín, porque el copto es una lengua de Egipto. Y el texto desde el siglo XIX, el Evangelio de María, permanece en Berlín. Allá está el texto de María. El único texto conocido, el único manuscrito que hay del Evangelio de María está en copto en el Museo Egipcio de Berlín. Su preeminencia es un hecho, el signo textual de lenguajes androcéntricos e ideología sexista. Habla con atrevimiento,
Desempeña un cargo de liderazgo en igualdad con los discípulos varones. Es visionaria, es alabada por su superior comprensión, es identificada como la compañera íntima de Jesús, es objeto de oposición, está abierto en conflicto con los discípulos varones y es defendida. Todos estos puntos aparecen en el Evangelio de María. Y habría que hablar más puntos. Hoy lo que quise hacer, queridos hermanas y hermanas, es un puntaje para hacer precisamente un perfil. Podría haber más, menos puntos, es impreciso, no es definitivo. Hicimos un perfil para poder hablar de este personaje tan importante, tan requerido, tan bendecido hoy, María de Magdala, 22 de julio, fiesta de esta hermana mayor nuestra, madre y maestra. Para no entretenerles más, quise compartir este día, 9 puntitos, y abrí con un poema de Elsa Cross, una gran maestra espiritual, filósofa, doctora en filosofía, experta en Nice, sobre Nice, la filosofía de Nice y sus tesis doctorales en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Fue mi maestra ya muchísimos años, al finales de los 70 en la facultad. Y este poemario Nepantla, cierro esta participación con un poema también del Elsa Cross. Entre lo que se sabe y lo que no, las letras se deslían. En un murmullo de agua, sus voces ascienden a las bóvedas o caen trenzando sus hilos de cascada. Entre un instante y otro, el relámpago donde se abre la visión, la fuga hacia el centro del ojo, el espacio inmutable, detrás de lo que existe y lo que no, la luz te alcanza incontenible, te disuelve en sí misma. El mundo es un leve parpadeo, Nepantla, sus riberas se pierden. Aguas perfumadas sobre las limpias piedras, aguas que giran, puliendo el fondo suave, aguas que sueñan. A transparencia que luz devana, gruta encendida, a la mitad del río, juntan las dos orillas sus partículas, hacen un mismo color, una sola sustancia, Nepantla. Donde aquí es allá, adentro es afuera, arriba es abajo, sus sílabas se pierden de su suelo, de su sueño. Hay un puro fluir entre bandas de loros, más allá del flamboyán, en lo que no se sabe ni se ve. Buen día, hermanos, buena fiesta este año de María Magdalena, y a saltar como un resorte, que esta es la mejor descripción de María de Magdala. Saltaba como un resorte para preguntar, para cuestionar, para buscar. Este es el camino espiritual del conocimiento. Atrévase. Felicidades. Desde la Comunidad Ecuménica Magdala les damos un abrazo y seguimos trabajando por transformarnos en el hermano, en la hermana gemela de Jesús. Buen año, buen día, buena fiesta de María de Magdala. Y a preguntar y preguntar, no tenga miedo. Que los quieren callar, quieren que permanezca en la ignorancia. E ignorancia es muerte.